la sesión del día de hoy, como lo vieron en la inscripción, se llama Optimización de redes de valor con GS1 y les queremos aquí hablar un poco sobre estrategias y pasos prácticos para la implementación de sistemas de trazabilidad y la trazabilidad a nivel general. Mi nombre es Luisa Fernando Valle, yo ya vengo trabajando, ya voy a cumplir 10 años aquí en GS1 Colombia, soy especialista en conocimiento y desarrollo del estándar, soy auditora en calidad de datos y en Brown Owner bajo GS1 y también en trazabilidad y pues estoy en estos momentos en el equipo de estándares desarrollando distintos proyectos también a nivel de educación y de trazabilidad, así que es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría mucho en esta sesión que puedan ser súper participativos. Aquí la idea es que no me dejen hablando sola. Entonces, si quieren y si gustan, por favor, en el chat del cual yo voy a estar muy pendiente. Primero, la idea, me pueden escribir quiénes son, de qué empresas se están conectando y también las expectativas que tienen de la sesión. Lo mismo, si tienen preguntas, yo estoy ahí súper pendiente del chat para que me vayan haciendo cualquier indicación. Así que agradezco que se puedan presentar ahí por el chat y así sé yo quiénes están al otro lado de la pantalla conectados. Muy bien, en lo que se van presentando, les quiero contar un poco la agenda. La idea de la sesión de hoy es contarles un poquito sobre ese contexto a nivel de GC1, hablarles justamente de esos estándares que creó GC1 en torno a la trazabilidad, algunas de sus aplicaciones y pues unas identificaciones generales. ¿Listo? Creo que no ha escrito ninguno al chat. Por favor, no sean tímidos, aprovechen estos espacios para que puedan resolver todas sus inquietudes. Les voy a preguntar, ya que están ahí tímidos. Ah, ya nos escribió Danilo. Gracias, Danilo, bienvenido. Danilo nos escribe desde PepsiCo. Muy bien, súper, me alegra mucho, Danilo, que estés por ahí. Por ahí hay más personas ahí escribiendo. Listo. Entonces yo les hago una pregunta. Aquí en la reunión, de pronto si alguno no está familiarizado con Teams, aquí arribita hay una opción en la que pueden levantar su manito. Entonces yo les hago una pregunta, porque yo sé que sí. ¿Cuántos de ustedes en su infancia jugaron al fútbol o al baloncesto o cualquier deporte con sus amigos en la cuadra? ¿Cuántos salieron? Levanten la mano los que han salido a jugar. Yo sí salí a jugar. Mi papá me regañaba por estar mucho tiempo ya incluso en la calle. Laura Carolina, bienvenida Laura, mucho gusto. Yo soy estudiante de la EXI, así que ahí nos debemos cruzar en algún momento. Muy bien, Laura, bienvenida. ¿Quién más? Nadie más jugó fútbol en la calle? ¿Qué dice Caterín? ¿Qué dice Laura? Danilo nos dice que sí. ¿Qué dice Lina? Julián. ¿Qué nos dice Janet? Bienvenida. Janet, les estoy preguntando que quiénes han jugado en algún momento fútbol en la calle, en la cuadra. Por ahí ya nos dijeron algunos que sí levantaron su manita. Bueno, hay varios que lo hemos hecho. Yo creo que eso es como parte de la infancia que tenemos. No sé si en todos los países, por lo menos en Colombia, sí. Ahora yo les hago una pregunta. De las veces que jugábamos en la calle con nuestros amigos, ¿cuántas veces de pronto poníamos a uno de los niños a jugar de árbitro? ¿Será que alguna vez pusimos algún árbitro? Yo personalmente jamás. O sea, todos los niños querían ir a jugar, ¿cierto? Pero de árbitro no, pues uno jugando en el barrio no pone las normas, ¿cierto? Pues ahí jugando en el barrio uno dice, no, si toca pared sale de pronto, ¿cierto? Bienvenido Julián de Medical Foods. Bienvenido. Muchísimas gracias por participar. Entonces, claro, los niños en el barrio, uno juega bajo las propias reglas, pero usualmente no, nadie está ahí como de árbitro. Pero eso no implica que los niños puedan ser buenos jugadores. ¿Qué puede haber en un cambio de un niño que está acostumbrado a jugar en el parque o en la calle a pasar a una escuela de fútbol? ¿Qué va a encontrarse ese niño cuando vaya a jugar de una manera más profesional? ¿Cuál va a ser una de las primeras diferencias? Los procesos, ¿cierto? Estrategias, así es. Y un tema, vamos a ver qué más dicen por ahí, y un tema súper importante, y es que ya no son las reglas del barrio, ¿cierto? Entonces en el barrio no, si sale de la línea no pasa nada, no, aquí hay que tener en cuenta que para jugar partidos a nivel un poco ya más profesional, pues ya hay unas reglas,
que hay que tener hasta uniforme, que hay que respetar el árbitro, que hay que entender las señales del árbitro, ¿cierto? Pero digamos que es un contexto mucho más internacional. ¿Y por qué? Exacto, hay un equipo. ¿Y por qué les hago como esta analogía? Muchas empresas pueden tener implementados sus sistemas, es decir, están jugando en el barrio y juegan y son excelentes jugadores y les va muy bien, ¿cierto? Pero entonces a veces llega esta regulación o esta normativa o me dicen, no, es que tengo para poder exportar mis productos a Europa, tengo que tener una certificación. Entonces, cuando ya llega a entrar este personaje, la empresa, o en este caso el niño jugador, se tiene que adaptar y tiene que seguir esos reglamentos, ¿cierto? Entonces esa analogía es un poco para entender la importancia. Claro, yo puedo decir que puedo ser un excelente jugador, yo me entiendo, estoy muy bien, pero tengo que adaptarme. Finalmente tengo que adaptarme. Entonces, recuerden que si tienen preguntas me van contando por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que GS1 nació hace ya más o menos 50 años y GS1 cuando nació, inicialmente pues se conoció por el código de barras y creo que tal vez ustedes que están aquí el día de hoy usualmente nos conocen a nosotros como el código de barras, ¿cierto? Sin embargo, pues es una organización que desarrolla muchos estándares, mucho más allá del código de barras y ya tiene presencia en más de 150 países. Aquí como para contarles un poquito de historia, resulta que cuando nació la empresa que generó los códigos se llamaba UCC, que nació en el 73 y está en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, pero unos 4 añitos más tarde le nació como una competencia que se llamó en ese momento EAN Internacional. Esa empresa pues estaba en Europa y el resto del mundo. Entonces estaba Estados Unidos por un lado y Europa por el otro. Sin embargo, en el año 2005 esas dos empresas se fusionaron y a partir de ese momento es que se llama la empresa como tal GS1 Global y pues casi todos los países tienen su oficina, en este caso GS1 Colombia. De pronto a ustedes les suena un poquitico este término de ELEAN. A veces cuando uno le habla de códigos la empresa dice, ah, ELEAN, sí, ELEAN 13, ELEAN 14. Bueno, ELEAN, ese término viene porque así se llamaba la empresa de Europa y esa estábamos vinculados nosotros acá, pero pues con ese cambio, la empresa es GS1 y el numerito, un dato clave que vamos a ver por ahí, el numerito se conoce como el GT, ¿cierto? Entonces, el estándar más conocido de todo GS1, ¿cuál es? El código de barras. Y este código de barras finalmente lo que busca es ser una herramienta para capturar información, para evitar que yo tenga que manualmente digitar datos, simplemente con un escaneo y un BIP puedo obtener información. De pronto, pues aquí para que lo tengan en cuenta. Nosotros, como parte de este calendario, también tenemos una formación sobre lo básico del código de barras y ahí los invitamos a que puedan conectarse y participar en esos espacios. Ahí les dejaremos también el calendario para que lo conozcan y profundicen mucho más. Si quieren aprender más sobre los códigos o la estructura, también hay un espacio. Entonces, ese código de barras finalmente tiene dos partecitas. La simbología, que son las barritas, y el código, que es el número. Ese código es lo que nosotros hablamos y mencionamos como el famoso GTIN. El GTIN 13, de 13 dígitos como se indica, tiene una estructura del prefijo de país, prefijo de empresa, un consecutivo y el dígito de control. Entonces, el GTIN finalmente es ese numerito que significa número global de artículo comercial, que es como la cédula de los productos, ¿cierto? Es el número para identificar unidades. Y existe otro término que de pronto tal vez lo han escuchado por ahí, que se conoce como el GLN o número global de localización. Entonces, si bien el GTIN identifica o es la cédula de un producto, el GLN hace referencia a una ubicación o a una empresa, ¿sí? Esa es la diferencia principal. A propósito que me lo están preguntando, ¿podemos compartir la presentación? Sí. La compartiremos al final, enviaremos una encuesta de satisfacción aquí por el chat. A las personas que diligencian la encuesta de satisfacción les hacemos envío de las memorias, así que para que estén pendientes de diligenciarla, así nos guardamos el correo y les podemos hacer el envío de la información. Muy bien, les voy a mostrar un pequeño video, está con subtítulos, pero ya se los voy a reproducir con sonido. Un momento.
Do you want to improve efficiency and visibility in your supply chain? Most businesses are eager to do so in order to reach higher levels of performance. And the way to do that is by introducing traceability. A robust traceability system allows businesses to improve supply chain efficiency and visibility. Not only that, it also contributes to meeting market demands and regulatory requirements such as safety and transparency. GS1 traceability standards are foundational for having a robust system. They provide a common language to identify products, capture and share data. This common language allows systems to become interoperable across trading partners. For example, GS1 standards address the 5 W's of traceability: who, where, what, when, and why, by using global identification keys for trade items, shipping containers, and locations. But how do GS1 traceability standards help achieve efficiency? If a business uses manual processes to capture critical information, this can result in errors and loss of data and time. GS1 traceability standards enable the automation of processes and thus increase speed, data accuracy, and cost effectiveness. GS1 logistic labels with global trade item number allow companies to better manage stock usage, inventory levels, and replenishment. When it comes to perishable products, scanning GS1 barcodes can provide access to use-by or expiry dates and upstream information that is critical to reducing waste and shrinkage. Additionally, businesses can use the data to optimize on-shelf availability. In case of recalls, traceability using GS1 standards allows organizations to determine the specific product and batch to be recalled, and even point to the specific location where a damaged good was transferred or sold. This significantly reduces recall costs and minimizes the damage on the economy and people and to the product brand. Beyond efficiency, consumer or patient trust and safety are essential to any organization, and there is a clear need for more transparency. Around 70% of consumers want to know everything about what is going into their food, such as the origin of ingredients and how it was processed. GS1 traceability standards make it possible to trace every step in a product's life cycle, from source to point of sale, answering this demand for transparency. GS1 standards help companies and governments more precisely address safety and sustainability issues. Fraudulent products are also a key concern for governments and businesses. Regulations are triggered by this need to prevent unsafe and counterfeit products from entering the chain. With the use of unit-level serialization, traceability using GS1 standards makes it possible to detect and remove suspicious goods from the supply chain. Standards also allow companies to demonstrate that their products meet production and safety requirements and can enable access to new markets. In summary, traceability based on GS1 standards helps businesses address issues related to efficiency, customer trust and safety, as well as regulatory requirements. By using a common language, life becomes a little bit easier for businesses, governments, and consumers. If you want to know more about GS1 standards for traceability, follow these links. Bueno, si pusieron atención, les voy a hacer una evaluación de 20 preguntas a ver si estuvieron atentos. No, mentira. Entonces, como pudieran de pronto ver, el estándar va mucho más allá de ponerle un código de barras a un producto y la trazabilidad finalmente permite o busca que haya tanto un entendimiento como una visibilidad de lo que esté en consideración, ¿cierto?
Yo puedo a través de un código de barras, por supuesto, identificar y ese me sirve para identificar tanto un producto como una ubicación, pero yo también puedo poner lotes, fechas de vencimiento y saber si algo está próximo a vencerse, o puedo tener un control del inventario, o puedo tener muchas cosas más, pero todo, digamos que sale a partir de unas bases. Entonces les pregunto yo, ¿qué es la trazabilidad? ¿Quién me dice o qué creen que es la trazabilidad? Me lo pueden dejar ahí en el chat. Voy a devolverme un momentico aquí en la presentación para que no sé, para que no vean la respuesta, pero díganme qué creen ustedes que es la trazabilidad. El concepto propio, no necesariamente el contexto oficial o la definición de la RAE, pero para ustedes, ¿qué viene siendo? Nos dicen el seguimiento al producto en proceso end-to-end, el seguimiento de los procesos del producto, ¿cierto? Muy bien. Eh, tenemos más cositas, listo. Entonces, digamos que podemos tener muchos conceptos. Por ahí, síganlos escribiendo en el chat, yo estoy pendiente. Entonces, la ISO nos dice que en teoría la trazabilidad es esa capacidad existe para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello que está bajo consideración. Esa puede ser una. También tenemos la capacidad de rastrear y seguir un producto alimenticio, un pienso o una sustancia destinada a un producto alimenticio a través de todas las etapas de producción. Y también tenemos que la trazabilidad es la capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento a través de etapas específicas de la cadena de suministro extendida y rastrear hacia atrás la historia, aplicación o ubicación de lo que se está bajo consideración. Por aquí también nos dicen ubicación, ingredientes, entornos. Muy bien. Entonces, sí, finalmente es poder conocer el hacia atrás o del histórico y también poder conocer el futuro, hacia dónde va, a qué cliente, ¿cierto? Yo puedo decir que yo puedo trazar un producto, por supuesto, un producto terminado, pero yo también le puedo hacer, por ejemplo, trazabilidad. Nosotros hace poquito hicimos un proyecto de el aceite de palma, entonces no solamente es rastrear el aceite de palma, yo puedo rastrear el agricultor, ¿cierto? En qué finca hizo el cultivo, qué insecticidas o qué productos utilizó en ese cultivo, cuándo lo cosechó, cuánto produjo, quién lo fabricó, quién hizo la extracción de ese aceite, quién lo refinó y ahí sí ya quién lo utilizó para utilizarlo en un aceite que ya es en la cocina. Entonces vean que no solamente puede ser un producto terminado, también puede ser una materia prima. E incluso también puede ser un servicio cuando nos toca llamar al operador, a Claro, bueno, a Movistar, cualquiera. Oiga, es que no tengo señal. ¿Qué le dan a uno? Un radicado. Eso también es una manera de hacer trazabilidad. Entonces, dependiendo también mucho de qué queremos rastrear y hasta dónde lo queremos rastrear, ¿no? Entonces, finalmente, tener una buena trazabilidad es lo que nos emite o nos transmite una confianza en la que yo pueda conectar todos esos puntos, desde el origen hasta el final o la disposición final de un producto. ¿Por qué es importante, cierto? Pues primero, cuando hablamos de trazabilidad, trazabilidad puede aplicar a muchas cosas, pero porque es bueno tener un sistema de trazabilidad, porque si yo implemento un sistema, pues yo puedo hablar o entender que yo puedo tener un único sistema de identificación. Oiga, que yo tengo 20.000 clientes y a cada uno le tengo una información diferente. Oiga, qué fácil sería si yo a todos manejo un mismo formato y yo no me pongo a un tema de pronto de personalización, un tema que me lleve más tiempo. También me facilita el intercambio de información entre clientes y proveedores. O sea, imagínense, yo pongo este ejemplo, ir a una fiesta y que todo el mundo hable un idioma distinto y nadie se pueda entender entre sí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ya buscamos que haya un mismo lenguaje, un mismo estándar? Obviamente se pueden reducir errores y costos asociados también a digitación de información, mayores posibilidades comerciales de entrada a diferentes mercados. No sé si alguno por acá, de pronto algunas empresas seguramente ya estén en temas de exportación, tanto grandes como puede ser una pequeña, pero a veces uno en esos procesos de exportación se da cuenta que es bueno cuando uno ya tiene un sistema implementado, porque si yo estoy vendiendo gelatinas y yo las empaco, pero las quiero exportar, pues ya no es tan fácil, ¿cierto? Tengo que empezar a hacer un proceso mucho más robusto y si yo ya estoy adaptada a un sistema, pues cuando tenga que enfrentarme a estos retos, no va a ser empezar desde cero, sino venga, yo ya
tengo unas estrategias implementadas en mi empresa para pues garantizar ese sentido. Entonces, todos de pronto estamos familiarizados con nuestra identificación. Esto es un ejemplo de una cédula, ¿cierto? Esta es una cédula de María Daniela Martínez García. Esta es la cédula que ponen en ejemplo la registraduría. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que ese número fue el que le asignaron a María Daniela, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ese es el número de la cédula de ella. ¿Qué podemos hacer nosotros con ese número de cédula? Digamos así, tal cual. Si no tuviéramos celular, si no tuviéramos nada, ¿qué podemos hacer con ese número de cédula? ¿Quién nos dice por ahí? Hay, por ejemplo, Marcela, Juan Carlos, Janet, Caterín, que están por ahí también, están silenciosos para que me escriban en el chat. Yo puedo en este momento tener una cédula y yo sé o puedo ver que es de María Daniela, pero yo no, por ejemplo, no puedo saber si María Daniela, no sé, si por ejemplo tiene antecedentes o si tiene alguna enfermedad de base, ¿cierto? O sea, la cédula me va a decir que eso es María Daniela, pero ¿en qué momento se puede obtener la información? Muy seguramente en algún momento a todos tal vez hemos estado en un retén o un policía nos ha pedido el documento para verificar. Si nos fijamos un poco, cuando el policía nos pide la identificación, el policía ya tiene un equipo especial, a veces es un celular, a veces es como la comparendera que también le llaman, y ellos ingresan ya nuestro número de cédula y dicen, uy, ojo, Luisa la están buscando por un montón de delitos, ¿cierto? Puede ser. O así, no, usted no está limpia, puede continuar. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué les hago esta referencia? Porque el número de identificación por sí solito no dice mucho, a menos que uno tenga un sistema de información como la comparendera de la policía o incluso si vamos al médico, pues el médico lo que va a hacer es buscar con nuestra cédula nuestro historial y ahí vas a ver, no es que Luisa sufre de asma y tiene tantas enfermedades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que haya una identificación? Pues porque me diferencia. Sí, puede haber otra María Daniela, pero no va a haber otra María Daniela con el mismo número de cédula, ¿cierto? Y ya esto se debe complementar con un sistema de información en donde yo pueda consultar ese tipo de datos. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo implemento yo la trazabilidad? O sea, ¿cómo puedo o bajo qué me puedo basar para implementar la trazabilidad? Resulta que de pronto ustedes han escuchado mucho la ISO, ¿cierto? Entonces, la ISO crea estándares para auditoría, estándar ambiental, el estándar de tecnología, bueno, tiene muchos estándares. Y de pronto alguno, no sé si hay alguno de ustedes que haya estado en una empresa y que hayan recibido, por ejemplo, alguna auditoría. Usualmente, pues, la ISO emite la norma, las empresas cogen la norma, la adaptan y si quieren certificarse, pues la ISO hace una auditoría para verificar que sí está dando cumplimiento a estos puntos de control. ¿Por qué les hablo de la ISO? Porque la ISO es un ejemplo un poco más cercano a ustedes. Pero GS1 también crea estándares que también se pueden incluso evaluar. Creamos estándares, no solo el código de barras. Nuestros estándares están divididos en tres: identificación, captura, intercambio y uso. Y bueno, ahí creo que ahí está la actualización. Entonces, además de que nosotros creamos el estándar de, oiga, el código de barras debe ser de esta manera, también creamos estándares para contarles un poquito. Hay un estándar que dice cómo medir un producto, ¿cierto? Que este es el alto, el ancho, el profundo. Es un estándar. Otro estándar por ahí dice cómo tomarle la fotografía a un producto para que se vaya a publicar en una tienda virtual. Hay un estándar que dice cómo clasificar la información. Entonces vean que es muy asociado a la logística, por supuesto, pero damos unos parámetros establecidos para que las empresas se puedan guiar de eso y tomar esa información. Y hablando justamente de trazabilidad, que es lo que nosotros abarcamos en esta sesión principalmente, quiero contarles que GS1 creó un estándar que se llama así GTS, o en español Estándar Global de Trazabilidad, el cual es un estándar que da esos parámetros y que busca ayudar a esas organizaciones en el diseño e implementación del sistema de trazabilidad. Aquí en el chat les voy a dejar, es un estándar que ustedes pueden acceder sin ningún costo.
se los acabo de poner en el chat y se los voy a mostrar aquí muy brevemente para que lo conozcan. La versión original está en inglés, la última versión es del 2017, ahí se las compartí para que la quieran mirar. Y es un documento pues con todas esas buenas prácticas que yo obviamente les voy a contar aquí en esta sesión mucho más resumido, pero que es un documento que ustedes pueden utilizar de consulta para toda la información que puedan requerir. Ahora, si bien está el estándar, ¿cierto? También se creó otro concepto que se llama el GTC, que es la herramienta que permite que se pueda evaluar que una empresa cumpla con el GTS, ¿cierto? El GTC ya es como lo que nosotros conocemos como los puntos de control que se evalúan en un momento en el que una organización quiera hacer una implementación. Eso también se los voy a dejar por aquí en el chat, el GTC. Este GTC tiene todas esas prácticas que se pueden hacer uso. Entonces, les voy a mostrar un poquito, igual ahí se los compartí. Este sí se puede traducir a español directamente y aquí están todas las buenas prácticas que incluyen en este estándar, de las cuales vamos a hablar un poquito hoy. Entonces ahí se las dejo por si quieren, como digo yo, por si quieren chismosear y conocer un poquito al detalle. Pero igual les voy a contar. ¿De qué se trata ese estándar? Realmente, y de pronto ustedes, si, como les decía, algunos que hayan pasado por alguna auditoría o algún proceso a nivel general, cuando uno habla de un sistema, uno habla de toda la información que esté asociada, de todos los procesos, de todas las personas y los cargos. Es muy difícil, por ejemplo, decir, oiga, yo voy a auditar y voy a auditar directamente al director general. El director general de una empresa me puede dar información, pero no es lo mismo lo que él dice a lo que estén haciendo, por ejemplo, los operadores, los operarios. Entonces, cuando hablamos de un sistema es porque es un tema que está intrínseco en las políticas y en el sistema de la organización. Ahora, en trazabilidad bajo ese estándar y en esa información que yo les compartí ahí, está o funciona bajo 12 secciones o se evalúan 12 diferentes partes. Entonces dirán, oiga, Luisa, ¿de qué nos está hablando? Claro, una empresa puede hacer esta implementación de las 12 secciones y puede de hecho tener una evaluación sobre, oiga, ¿qué tan alineado estoy frente a esas 12 secciones? Esas secciones corresponden a, primero, hay algunas actividades que son muy asociadas a nivel, por ejemplo, documentación y demás. Aquí se dan cuenta ustedes que dice objetivos. Cuando una empresa quiere empezar un sistema de trazabilidad, lo primero que tiene que arrancar es para qué lo estoy montando, ¿cierto? Hay empresas que lo montan porque se lo están pidiendo para una certificación, le están pidiendo tener un manual de trazabilidad. Como hay empresas que van a decir, no, es que yo necesito porque al final de cuentas yo estoy teniendo un tema de inventarios, estoy teniendo un descuadro en el inventario, así que quiero montar un sistema para poder identificar esas fallas y poder corregir esos errores, ¿cierto? Entonces, se puede llegar por muchas opciones, pero lo importante aquí es que la organización tenga definidos. Oiga, ¿qué quiero hacer con mi sistema de trazabilidad? ¿Cuál es mi objetivo y cuál va a ser mi alcance? Si yo veo que la empresa tiene 5 sedes a nivel nacional, entonces yo tengo que decir, oiga, voy a hacer este modelo y lo voy a hacer en todo a nivel nacional o espero yo hago un piloto y lo testeo en Bogotá y luego lo pongo en las otras zonas del país. Entonces, ahí tenemos que hacer una definición. Lo segundo, definición del producto. Entonces, yo tengo que verificar qué producto es el que yo voy a hacer el rastreo. Mi materia prima, mi producto en proceso, mi producto terminado, hasta qué punto lo tengo que tener y qué registro de información tengo. Ah, no, es que yo cuando recibo la materia, yo solamente registro el lote y nada más. Oiga, entonces ahí yo tengo que empezar a robustecer mi sistema maestro de información. Entonces, cada vez que yo reciba, en vez de solo registrar el lote, entonces voy a decir, la fecha, quién me lo trajo, cuál es el vencimiento, ¿cierto? Entonces, trata también de cómo tenemos nuestro maestro de información. Siguiente, la posición en la red de valor. Identificación de las partes y las ubicaciones internas y externas involucradas en los sistemas de maestros de datos. Y esto es súper importante. Y es que si yo tengo una tienda, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo el control.
de lo que yo estoy vendiendo, ¿cierto? Pues porque yo tengo mi manejo de mi inventario. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, tener un sistema mucho más robusto de gestión de pedidos, de la demanda, de pronósticos? Entonces yo ya tengo que involucrar a mis proveedores. Entonces, si yo ya quiero tener un tema de alerta, tengo que aliarme, por ejemplo, con el que me trae la leche para que cuando a mí se me esté acabando mi inventario de leche, se me genere una alerta y a ellos les llegue el pedido. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a trabajar. Si es algo netamente interno o si es algo netamente que vamos a trabajar con tanto hacia atrás, como llamamos, es decir, nuestros proveedores, o incluso hacia adelante, que pueden ser nuestros clientes o consumidores, ¿cierto? Tenemos los procedimientos que por ahí me lo dejaban un poquito en el chat. Claro, los procedimientos son súper relevantes y es qué recibo, qué fabrico, qué despacho. ¿Sí? Muy a nivel general, porque hay empresas que pueden ser servicios. Si es una distribuidora, pues no tiene que fabricar, pero sí tiene que almacenar. Entonces es importante tener una alineación de esos procedimientos. Entonces, oiga, ¿será que yo tengo un flujograma en mi empresa? ¿Será que yo tengo claro cómo es el flujo en la recepción, cómo es el almacenamiento y cómo es el despacho? Entonces, esto también evalúa hacia procedimientos. Flujo de materiales. Ya cuando hablamos de esto es la identificación tanto física y simbologías en todos los niveles de los productos trazables. Claro, yo sé que el producto en una primera instancia lo ponen en una ubicación y luego lo trasladan. Pero oiga, ese producto tiene un código que yo escaneé y que lo almacené en un sistema. ¿O qué pasa si yo tengo una bodega de 20.000 metros cuadrados y cómo hago yo para encontrar una cajita así de pequeña? Ah, bueno, de pronto es que estoy utilizando, no sé, estoy utilizando un código de barras o una tecnología de radiofrecuencia que estoy utilizando para esa identificación. Requerimientos de información, obviamente hacemos, o sea, asocia mucho a qué información mínima se tiene que tener en todos los niveles. Requisitos de la documentación, entonces de pronto ustedes han visto que a veces cuando le hacen a uno una evaluación y demás, no solamente es que usted responda bien, sino, venga, demuéstreme que en la organización hay un organigrama, ¿sí? Que usted tiene claras sus funciones y sus responsabilidades, que todos los roles están definidos, que hay una persona que efectivamente, por ejemplo, aquí está asociada con el siguiente, que dice que, oiga, esta es la persona que tiene que hacer los inventarios, esta es la persona que tiene que hacer la información. Entonces, no solamente es que hayan procesos y como lo hemos visto hasta el momento, sino que también a nivel de las personas haya una responsabilidad e incluso también una formación. Entonces, yo no puedo decir que la persona que haga los inventarios tiene que ser, por ejemplo, un profesional en logística que tenga 10 años de experiencia y al final la actividad de pronto pues la puede hacer un auxiliar, ¿cierto? Entonces tengo que ser congruente entre los requerimientos del cargo y las actividades que se van a desarrollar, ¿cierto? Ser congruente entre, si yo estoy diciendo que va a ser un profesional el que sea el gerente, pues tengo que evaluar que efectivamente sea un profesional o que sea un auxiliar, no importa, pero que coincida como le decimos nosotros, el audio con el video. Si tú tienes un procedimiento que dice que las cosas son de una manera, así se tiene que reflejar en la operación. También hablamos de la coordinación en la red de valor y también son esas capacidades para obtener esa información. Oiga, si no sé, estoy haciendo unas tortas en la empresa, pero esas tortas están saliendo mal. ¿Qué fue lo que pasó? No, hicimos una trazabilidad o hicimos un rastreo e identificamos que tenemos una novedad en la mantequilla, ¿cierto? La mantequilla tiene un defecto, algo pasó. Entonces, ¿qué capacidad tenemos de devolvernos hacia atrás y de solicitar? Ah, la mantequilla se la compramos a Lácteos Luisa. Ah, entonces venga Lácteos Luisa, miremos qué fue lo que pasó, o venga, qué alcance me puede dar usted para yo saber, bueno, qué puedo hacer, qué puedo corregir, y si no utilice esa misma mantequilla con el defecto en otro tipo de productos. Entonces esa es la coordinación. Y por último, pero no menos importante, tenemos dos factores clave. El primero es el monitoreo. Y hay una frase que de pronto ustedes la conocen, que es muy chévere, y es, lo que no se mide, no se controla, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita me estoy sintiendo enferma,
pero si yo no me mido la temperatura, pues no voy a saber si tengo que ir a urgencias o no, ¿cierto? Si yo no, lo que no se mide, no se controla. Entonces, es importante que la organización tenga también un plan de monitoreo, como, oiga, me voy a poner unos indicadores y sobre esos voy a trabajar. No es que haya unos indicadores claves, porque no es lo mismo, por ejemplo, unos indicadores, por ejemplo, que pueda tener esta empresa de Medical Foods que está acá con una empresa, por ejemplo, PepsiCo, ¿sí? Ah, no, entonces no es lo mismo un producto, una bebida, las características, a un producto refrigerado, a un lácteo, una carne. Entonces, cada empresa debe definir los indicadores que sean clave para su proceso y hacer un monitoreo constante. Y ojo, ahí hay algo clave y es, si yo, nuevamente, bajo el mismo ejemplo, si yo me siento enferma, y yo ya me medí la temperatura, pero vi que la temperatura no me pasa nada, pues entonces me empiezo a medir otras cosas. Ah, no, que el ritmo cardíaco, que otras cosas. De nada me sirve a mí ponerme indicadores que yo siempre estoy cumpliendo al 100%. Pues porque si es un proceso que ya es estable, pues digamos que ya no necesariamente puede ser un indicador. Entonces, venga, yo empiezo a mirar qué otras cosas puedo medir para, en general, esto al final nos va a servir para una mejora continua, ¿cierto? Entonces, es importante definir unos indicadores que tengan pues que verdaderamente ayuden a la empresa a tener esos procesos mucho más controlados. Y auditorías, por último, internas y externas. Siempre he dicho que la misma persona que hace un proceso no se puede auditar, ¿cierto? Entonces, cuando uno está haciendo oficio en la casa, a uno le queda perfecto, pero llega la mamá y dice, ay, le faltó ahí. Y a uno le da rabia y no es tan chévere, pero pues es en ese ojo crítico en el que uno busca mirar. Entonces, cuando hablamos de auditorías, puede ser que, no sé, yo soy de estándares y está el área de mercadeo. Que mercadeo me audite a ellos. ¿Para qué? Para garantizar una objetividad en la información. Entonces, no es porque mercadeo me quiera hacer a mí perder, sino es porque, claro, pues si yo veo un proceso todos los días, pues uno ya lo ve normal, pero de pronto otra persona con una mirada más fresca puede encontrar cosas que tal vez a mí se me hayan pasado, lo mismo yo a ellos. Entonces, eso es una auditoría interna. Y también, por supuesto, están las auditorías externas en donde ya se contratan otras organizaciones que entran a verificar mis procesos y demás. Entonces, esto es como la primera parte y un poco lo más resumido que van a encontrar en esos estándares y que les queremos mostrar. No sé si vayan teniendo alguna pregunta para que me las vayan haciendo. Finalmente, el estándar de GS1 me da un alcance de mucho más allá del código de barras. Me dice, oiga, implemente todas estas 12 secciones y usted va a poder tener un mejor sistema en su organización. Entonces, de pronto no sé si tal vez, creo que no dejaron en las expectativas. No sé si tal vez algunos pensaban, oiga, ¿cómo puedo poner el código de barras? No, pues sí, pero vean que eso es una parte chiquitica en todo lo que se puede llegar a evaluar. ¿Listo? Creo que no hay preguntas, entonces iré avanzando por si están pendientes. Ahora, existen posibilidades de que la organización pueda tener un diagnóstico para su nivel de trazabilidad. Entonces, ahí con esos diagnósticos, lo que hacemos es hacer una evaluación y se evalúan diferentes, digamos, qué procesos. Desde cómo se identifican los productos hasta qué procedimientos tienen, cómo tiene la documentación, cuáles son esos procesos, hasta cómo son las operaciones, es decir, venga, miramos cómo es el flujo, cómo es el proceso, cómo manejan las crisis e incluso qué información se utiliza y se comparte. Dependiendo de esos diagnósticos, la empresa o los resultados pueden determinar, pues digamos que en ciertos resultados, en cierta implementación. Y de hecho, si ustedes, alguno quisiera, por ejemplo, o está interesado en, espérenme, les voy a poner aquí en el chat. Ahí les puse, en el chat les puse nuestro correo de soporte. Si alguno de ustedes quisiera que su organización tuviera un diagnóstico de trazabilidad, nos puede escribir a web@gs1 y ahí se les puede hacer como una validación o una evaluación para poder identificar cuáles son esas oportunidades a trabajar bajo ese estándar de GS1. ¿Listo? Ahora, listo, ya vimos qué era la trazabilidad, ya vimos cuáles son las secciones
que se aplican o que se evalúan en el sistema de trazabilidad bajo GS1. Ahora venga, miramos un poquitico de qué se trata o cuáles son esos aspectos claves para que una empresa pueda hacer una implementación de trazabilidad. Lo primero de todo es la toma de decisiones. Venga, miramos, por ejemplo, todo esto parte, valga la aclaración, todo esto parte de que la empresa ya sepa cuál es su nivel, ¿cierto? Ya haya tenido su respectivo diagnóstico para saber, mire, esto es lo que tengo hoy y esto es lo que debería tener, ¿cierto? Estas son las cosas que tengo que mejorar. Entonces, arranca siempre desde la toma de decisiones. Oiga, vea, esto es lo que necesitamos hacer. ¿Quiénes tienen que participar? ¿Quiénes tienen que estar enterados? ¿Quiénes tienen que? Y todo esto, si nos damos cuenta, viene desde un nivel también estratégico, porque aquí se requiere pues que el área directiva también esté involucrada en el proceso, pues porque si lo hace, no porque no pueda hacerlo el resto de la organización, pero finalmente esto es un tema que tiene que estar en el core de proyectos de la empresa porque la trazabilidad le aplica a todas las áreas. No es como servicio al cliente, no. Servicio al cliente, logística, producción, todos. Entonces, toma decisiones. Siguiente, alineación, socialización y alineación con los socios de negocio. Si yo, por ejemplo, no sé, me di cuenta que yo tengo los flujos bien, tengo formación, tengo todo, pero yo cuando recibo el producto que viene con código de barras no la escaneo, sino yo le pongo un numerito encima y uso ese número. Entonces, no sé, el modelo me va a decir, oiga, tengo que empezar a utilizar el código que ya viene, ¿sí? De pronto puede ser que yo ni siquiera tenga que armar o montar un tema tan grande, sino tengo que utilizar la información que el proveedor de pronto ya me está enviando. Entonces, ¿cómo me alineo tanto internamente con mis socios de negocio? ¿Qué pasa si yo soy un, no sé, un distribuidor nacional, un Éxito, un Acosto, un Mercado Libre? ¿Qué pasa si yo quiero empezar a usar esos códigos? Ah, bueno, tengo que pedirle a todos mis proveedores que me envíen las cajas con códigos. Entonces, tengo que involucrar a esos actores claves que vayan a estar en el proceso. Siguiente, asignación, identificación bajo el estándar. Lo que les decía también está muy asociado al paso anterior. Si yo no estaba usando códigos de barras, pues los tengo que empezar a usar. O si yo no sé, quiero, por ejemplo, no solo código de barras, quiero tecnología RFID, que de pronto si no sé si la hayan escuchado, que es la radiofrecuencia. Ah, quiero empezarlo a utilizar. Entonces, venga, ¿cómo empiezo a hacer uso de esos tags? Que cómo consigo las antenas, ¿cierto? Necesito montarme en el sistema. O incluso de pronto ustedes tal vez ya tengan códigos, pero no los estén utilizando. Entonces hay que evaluar en qué nivel se está. Siguiente, homologación, contraste del modelo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las empresas cuando quieren hacer una implementación, hay cosas que pueden mantener como hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, no sé, yo para mis productos, todo el inventario lo hago con un código interno. Por ahí ustedes lo llaman que el SKU, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si quiero hacer ahora el control con el código de barras? Ah, entonces tengo que homologar cada SKU con el código de barra respectivo de ese producto. Eso es un ejemplo muy básico, pero yo tengo que empezar a mirar qué de mis prácticas actuales tengo que trasladarlas y adaptarlas a ese estándar para que todo esté bajo un mismo espacio. Diseño y marcación. Entonces, bueno, si yo ya estoy hablando de que voy a poner códigos de barras, pero no tengo ningún lector, entonces tengo que empezar a pensar qué lectores necesito, o sea, tanto hardware como de software. Necesito impresoras, necesito lectores, necesito, bueno, etcétera, lo que ustedes consideren, pero tengo que empezar a adaptarme. Y asimismo, pues toda la adquisición, hasta incluso licencias, ¿cierto? Entonces, ya tengo el modelo, o sea, ya sé para dónde voy, ya tomé las decisiones de quiénes tienen que estar, ya incluí a mis proveedores, ya me preparé internamente, ya adquirí los equipos y ahora ¿a qué vamos? Antes de todo, tenemos que hacer una preparación interna o una gestión del cambio. De pronto tenemos a don Juan, que don Juan lleva 30 años trabajando en la empresa y don Juan tiene un registro en el que él a mano registra toda la información. Ahora le vamos a decir a don Juan que empieza a utilizar un escáner.
Entonces, ¿cómo preparamos a don Juan para que no vaya a ser un detractor del proyecto, sino que sea las personas claves que nos ayuden a que cuando empecemos a hacerlo, nos ayude y en vez de darnos un bloqueo, nos ayude a que todo el mundo como que, ay, tan chévere, sí, nos va a servir? Porque eso pasa mucho. A veces los mayores detractores de los proyectos no son los clientes, no es afuera, sino es adentro de la organización. Entonces es importante también hacer una preparación o una gestión del cambio. Siguiente, documentar todo lo que yo haya definido, mis objetivos, mis políticas, todo lo que hayamos definido arriba, tenemos que documentarlo. Finalmente tenemos que hacer que cuadre el audio con el video. ¿Por qué? No solamente porque yo diga, "Ay, es que me lo están pidiendo. ¿Qué pasa si yo me quiero certificar? Lo primero que me van a hacer una certificación es muéstrame sus procesos. Y si el proceso dice 1, 2, 3, 4, pero en la operación está al revés, ahí me pueden poner una no conformidad o una observación. Entonces tiene que cuadrar el audio con el video. Y cuando yo ya tenga todos estos flujos, entonces yo ya puedo hacer un piloto de pruebas. Ojo, aquí no estamos diciendo, no, ya vamos a poner código de barras y listo, ya se solucionó todo, ¿cierto? Hay que hacer pruebas, hay que hacer pilotos, hay que probar y probar y probar. Literal, prueba y error. Hasta que yo ya diga, oiga, ya tengo un modelo estable. Entonces, yo antes no sabía en dónde estaba la caja en la bodega. Ahorita con este sistema, el software, yo ya escaneo la caja, escaneo la ubicación y entonces yo ya con buscar el numerito me dice, ah, esto está en la bodega 5, pasillo 6, nivel 2. Ah, qué berraquera, ¿cierto? Entonces, hasta llegar a ese punto, la idea es empezar y hacer pilotos y pruebas para esa implementación. No sé si vayan teniendo preguntas, me van comentando por ahí. Listo, equipo. Bueno, muy bien. Hasta aquí ya hemos visto un poco cómo es estándar, de qué se trata, de toda la información. Entonces quiero como para ir ya en nuestro cierre. ¿Qué es importante? Muy a nivel resumido, recuerden que esta presentación con el diligenciamiento de la encuesta no, la podrán obtener, pero pues para resumir. ¿Cómo me alineo al final con ese GTC? Crear procedimientos para monitorear el sistema, crear registros y actas de seguimiento de todas las revisiones que yo haga, el control y demás, y también llevar registro de todas esas oportunidades de mejora. Si bien ya vimos las secciones y vimos esos temas, cuando yo ya estoy montado en un sistema, tengo que estar, o sea, constantemente actualizándolo. No es como que yo creé un procedimiento en el 2005 y ese es el que tenemos. Ojo, pues porque ustedes saben que siempre hay nuevas tecnologías, nuevas mejoras e incluso hasta nuevas personas. Entonces, no es un documento que uno cree o este sistema no es para crearlo y dejarlo en el olvido, sino que tiene que estar en constante evolución y actualización. Y pues obviamente siempre van a registrar todos los datos. Es más, creo que por ejemplo para el café, para la palma de aceite y para muchos productos tienen que incluso tener guardado un histórico de mínimo, creo que como 5 años que no pueden borrar, no pueden eliminar. Entonces no es como que se haga y todo lo anterior ya no se maneje, sino que tiene que haber un historial. Muy bien. ¿Qué les recomiendo a ustedes para que conozcan y bueno, de dónde pueden obtener esos datos de trazabilidad? Finalmente, si yo quiero hacer procesos, si yo quiero hacer diagramas, si yo quiero implementar hasta códigos, yo lo primero que tengo que tener antes que todo es la información. La información siempre dicen es el activo más valioso de una empresa. La información o los datos, en este caso los datos de trazabilidad, pueden haber de distintos tipos. Datos maestros. Tenemos los primeros que son los datos de relación, es decir, quiénes son mis clientes, mis proveedores, que la dirección, el teléfono, el correo, ¿cierto? Todos esos datos de relación. También tenemos los datos estáticos. Ah, productos, ubicaciones activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección de la bodega? ¿Cuál es la dirección de la planta? ¿Qué productos vendo? ¿Cierto? Pero eso es una información estática, claro. ¿Por qué es estática? Sí, yo puedo agregar nuevos productos a mi portafolio, pero finalmente esos productos pues van a permanecer en un espacio de tiempo, ¿cierto? Tenemos los datos de transacción, entonces tenemos las transacciones comerciales, órdenes de compra, pedidos, facturas. Claro, a veces a mí me dicen, oiga, ¿qué pasó? No sé, el comercial vende X producto y el comercial le pasa eso al de logística y el de logística tiene que armar el pedido y luego despacharlo.
Si el producto no se ha despachado, el comercial es el primero, oiga, ¿qué pasó con la factura 1, 2, 3, 4? Entonces, a veces esos documentos también sirven para la trazabilidad. Por eso es súper importante que también, por ejemplo, todo este tema de datos de transacción sean implementados, o sea, sean integrados, pues, al sistema de trazabilidad. Entonces, bien sea un ERP, bien sea un software, tiene que haber como una relación con ellos. Y también tenemos nuestros datos de visibilidad de eventos, que es listo. ¿Cuándo despaché? ¿Cierto? ¿Cuándo envié? ¿Cuándo hicieron la recepción? Y ahí está muy asociado con los datos clave. ¿Quién? O sea, ¿quiénes participaron? ¿Quién despachó? ¿Quién recibió? ¿Qué? ¿Qué envié? Ah, no, envié materia prima, envié 100 bultos de harina de trigo o envié 200 unidades de harina de arepas, ¿sí? De maíz. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrieron los movimientos? No, lo despaché de la planta de Bogotá hasta lo recibieron en el centro de distribución en Mosquera. Entonces, ¿dónde se hizo? ¿Cuándo? Ah, no, eso fue, lo despaché el viernes y llegó el sábado, lo despaché el viernes y llegó el mismo viernes. ¿Y por qué? Ah, no, es que me hicieron un pedido o el inventario ya no había, o se hizo una redistribución. Entonces es importante que en toda esa información y para base que funcione efectivamente un sistema de trazabilidad, necesitamos el alcance de la información. Entonces, para ir cerrando, porque entonces es importante tecnificar esta operación y tener un proceso y hacer uso eficiente. Primero, pues también tenemos uso eficiente de la información. ¿Cuántos datos posiblemente ustedes en sus organizaciones estén capturando, pero no estén utilizando? Pues venga, ¿cómo aprovechamos toda esa información que estamos teniendo? Siguiente, disminución de porcentaje de errores. Nada más con tener un código de barras y que ya no poner a un Juan que hace una letra que no se le entiende, ahora a pasar a un escáner que puede manejar el mismo don Juan, pero ya mucho más fácil, pues evitamos que ya no hayan ese tipo de errores. Entonces hay un alto beneficio. Aumento en la rapidez de la captura. Ah, imagínense, una persona se puede demorar un día completo haciendo un inventario, uno por uno los productos. Con código de barras e incluso con tecnología RFID se puede hacer en horas, en simple horas o incluso hasta minutos el tema de los inventarios. Exactitud en los datos, reducción en los costos fijos de operación, aumento en la satisfacción del cliente, mejora la competitividad de la cadena de valor y mayor control de las entradas y salidas del producto. Entonces, al final, yo estoy implementando este tipo de sistemas no solamente porque me lo están exigiendo, sino porque al final es un tema de mejora continua. Voy a ahorrarme plática, voy a ahorrarme tiempo y obviamente voy a ser mucho más eficiente. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, equipo, para irla resolviendo. Ahí me gustaría también, si de pronto como que aprendieron, cómo les pareció la sesión en el chat.